Scam es una serie noruega que se emitió entre el 2015 y 2016, me parece, 2017 fue que terminó, y que fue tan buena que inspiró a varios países europeos que hicieron su propia versión. Entonces probablemente si has escuchado de Scam, estás más familiarizado con su versión francesa, o incluso en algunas de las versiones de otros países tiene otro nombre. Es Scam. Scam es una serie adolescente. Cada temporada se enfocaba en un personaje. Entonces tuvimos la temporada 1 que estaba enfocada en Eva, por ejemplo, y te contaban toda la vida desde el punto de vista de Eva. Y después, cuando venía la segunda temporada, te contaban la historia de otro personaje que en temporadas anteriores era secundario, pero ahora entrabas a ahondar más en lo que era su vista, su POV, y Eva quizás pasaba a ser un personaje secundario. Pasa mucho en la televisión, sobre todo en la televisión gringa, y he visto que esto también se ha transmitido mucho a lo que es las series adolescentes británicas. Hay una adultificación un poco del adolescente, como la escriben en verdad personas adultas, que proyectan en ellos problemáticas, maneras igual, que son más bien de adultos. Yo creo que un muy buen ejemplo de esto vendría siendo, por ejemplo, Gossip Girl. Gossip Girl, o sea, esas personas no están en el colegio, no tienen problemáticas de gente de colegio. Se me olvidó mencionar otro detalle, que los actores de Scam son adolescentes de verdad, y lo cual es una novedad en la serie, por lo menos uno que está acostumbrado a ver series gringas y británicas donde ya tienen como 30 años y un divorcio. Y los dilemas, por lo tanto, no son grandes cosas, no son ride or die, no son final del mundo, son problemáticas adolescentes. O sea, particularmente Eva tiene este tema de que no puede hacer amigas, se da cuenta que vive su vida en torno a la del pololo y quiere tener amigas mujeres y no tiene y no sabe cómo hacerlas. Como en ese sentido es más vulnerable al indagar en las problemáticas internas que no tiene, como en el mundo interior. Lo otro que tiene entretenido, yo creo que porque fue tan buena en su ejecución, y es algo que yo sé que aquí mucha gente que quizás es fan de los otros Scam me va a odiar, pero porque yo siento que la OG es muy superior, es el trabajo de la escritora. Fue excelentes actores y terminó de desarrollar mucho del libreto con ellos en el set. Entonces, si habían cosas que en el fondo no funcionaban, y aquí va la parte que yo disfruto no solamente como espectador, sino también como escritora. Siempre había cosas en el libreto que es como, nadie habla así, le decían, no, uno no hablaría así, y se trabajaban esas cosas con los actores. O sea, ellos eran los que mejor conocían a su personaje, por lo tanto eran capaces de decir, cambiémoslo por esto, y se trabajaban los diálogos ahí. También esto tenía un poco lo que yo creo que fue que llevó a Scam al éxito, es que explotó mucho el elemento transmedia. Yo acá tengo otro videito donde hablo de lo que es transmedia. Es básicamente cuando algo, como que un contenido existe primero en un medio, por ejemplo un libro, un videojuego o una película, y después esto empieza a traspasar a otros medios. Transmedia está como un poquito, aunque existía ya, como que la gente está hablando de transmedia más hoy en día. Que Scam lo hizo en el 2015. Lo que hizo fue que los personajes existían en internet tal como si existieran en la realidad. Entonces los personajes tenían redes sociales, tenían foros en los que comentaban, tú podías ir a ver sus posts de Instagram. Y esta serie, una cosa muy loca que tengo que entendido que fue la razón por la que no se terminó. Se hicieron 4 temporadas muy buenas, en el sentido del arco se cerró bien. La directora quería hacer, creo que 2 temporadas más, y sufrió como de burnout, como que se agotó haciéndola porque la hacían súper rápido. La serie, su formato es que cada episodio te decían lunes, y tú veías lo que le pasaba al personaje en la semana, martes, y veías lo que le pasaba y todo. Entonces los posts de Instagram giraban un poco en torno a eso, eran como spoilers, un poco sneak peek de lo que se venía en el episodio. Entonces quizás tú podías ver que el personaje de Eva posteó algo y decías qué pasó, y salían a lo mejor todos borrachas, botadas en el suelo. Decías, ¿qué va a pasar en el episodio esta semana? También los personajes hacían vlogs como si fueran los personajes, o sea, hacían lives. Hoy en día todavía se pueden encontrar esas cosas online. Yo personalmente no vi ese Scam mientras estaba en emisión, la vi como 2 años después, entonces me perdí toda esa parte. Pero era entretenido porque podías ver de repente pistas, quizás habían personajes que estaban mandándose mensajes de texto, y quizás no te mostraban toda la conversación, y podías tú ir al blog donde se publicó toda la conversación. Bueno, lo otro que hizo Scam, que fue muy avanzado también para su época, es que por muchos años es como que, aunque sí se han incorporado un poco lo que es teléfono a las series, como que pocos lo han hecho bien o con éxito. Y Scam, mucho de lo que pasaba entre los personajes era bastante los mensajes de WhatsApp y qué sé yo, que se mandaban entre ellos. Entonces tú veías que algo se estaba escribiendo en la pantalla, pero entre medio, mientras tanto, al lado de ellos pasaba un montón de otras conversaciones que también eran relevantes. Siguen sacando temporadas de las otras versiones de los otros países de Europa. Hace poco vi que del cast de Scam, del OG, se sacó una foto celebrando los 10 años, me parece, de la serie. Pues estamos en 2025, los 10 años desde la serie. Y si les gustó, por ejemplo, Young Royals, yo creo que les va a gustar Scam.